Muy buenas tardes. Ya está la transmisión en vivo. Muy buenas tardes a todas y a todos. Sean bienvenidos a este evento que es el conversatorio académico interamericano entre Brasil, Colombia, México y el Perú respecto al derecho administrativo sancionador en sus diversas vertientes. Antes que nada, les ofrezco una enorme disculpa por iniciar transmisiones con este retraso. Tuvimos problemas técnicos, todos achacables a su servidor, pero vamos a continuar con nuestro evento para llevar a cabo esta primer mesa referente al derecho administrativo sancionador en su vertiente de el fuero civil y el fuero militar. Antes que nada, voy a ceder los micrófonos a la jefa de la división del posgrado, la doctora Guadalupe Fernández Ruiz, quien hará los honores de inaugurar este evento. Doctora, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes. Sean bienvenidos a este evento académico que, como bien dice el maestro Adrián Polanco, lleva por título Conversatorio Académico Interamericano. Este evento, mejor dicho, en este evento se van a desarrollar temas muy importantes, todos ellos relacionados con el derecho administrativo sancionador, derecho que tiene un desarrollo realmente muy reciente en nuestro país. Así es que este evento, por distintas razones, es meritorio, primero por la novedad que constituye en nuestro país, después porque el formato que el maestro, modestamente Adrián Polanco, ha organizado, es un formato en donde permite que participen libremente los ponentes, no ceñidos a un formato rígido, sino con la libertad realmente de expresarse, de discrepar unos y otros, es tal cual en todo el sentido de la palabra un conversatorio. En este conversatorio también intervienen alumnos, como es el caso del doctorando David Leonel Vergara Valenzuela, y está abierto para escuchar sus opiniones. Es realmente un evento muy novedoso en este sentido, repito, por el formato y por el tema. En otros países nosotros admitimos que el derecho administrativo sancionador realmente va un poco más avanzado, pero para nosotros no nos gusta decir que tenga un desarrollo incipiente, pero sí realmente un desarrollo, vamos a decirle, reciente, ¿no? Entonces, la verdad, cada una de las mesas que integran este conversatorio son a cual más de interesantes. El día de hoy, como bien mencionaba el maestro Adrián Polanco, la distinción entre la infracción administrativa y el delito en los fueros civil y militar. Para el día 13 de mayo, que es jueves, principio de legalidad en el derecho administrativo sancionador en su vertiente Neves in idem. Para el día 20 de mayo, límites constitucionales y convencionales al poder administrativo sancionador. También tenemos el derecho sancionador en materia de protección jurídica y distintos temas. No quiero quitar el tiempo porque llevamos ya varios minutos de su comprensión, y bueno, yo le deseo mucho éxito al maestro Adrián Polanco, a la doctora Alma Sánchez, a la doctora Ana Calderón Somarriba, a la maestra Martelena Córdoba, a la doctora Irene Trejo y a cada uno de los participantes en este evento, por supuesto a nuestro auditorio. Muchísimas gracias por su paciencia y espero que tengamos más eventos como este con esta flexibilidad. Lo felicito, maestro Adrián Polanco. Adelante, por favor. Muchísimas gracias. Bueno, ya que ha sido inaugurado nuestro evento, quiero agradecer como siempre a nuestras autoridades de nuestra facultad, de nuestra división de estudios de posgrado, hacer posible este tipo de eventos. Este evento está concebido como un semillero de dudas respecto del derecho. El derecho es en sí complicado. Necesitamos discutirlo, platicarlo y no dar nada por sentado. No dogmatizar, sino
construir el derecho juntos. De ahí que este conversatorio está elaborado y pensado con la finalidad de escuchar varias vertientes, de académicos, investigadores de nuestra universidad, alumnos de nuestro posgrado, servidores públicos y extranjeros. Con esta visión pluralista vamos a tratar de llegar a consensos. Espero que así lo hagamos. Entonces, el día de hoy, hablar sobre este derecho administrativo sancionador es pues parte del poder que tiene el Estado para imponer una sanción. Es el jus puniendi. Pero vamos a ver que este derecho que tiene el Estado a sancionar va a tener diversas vertientes. El día de hoy vamos a tocar unas vertientes muy interesantes. Lo referente a la infracción administrativa y su diferencia con el delito, y la sanción y el delito en el campo militar. Temas en sí complicados, temas que se tocan tangencialmente en las cátedras, a veces en los libros, pero muchas veces cuando salimos al ejercicio profesional nos damos cuenta que esa división que parecía tan clara cuando nos la enseñaron ha variado o a veces no la hay. Entonces vamos a platicar un poquito de este tema. Me gustaría iniciar preguntándole a la doctora Alma Sánchez, catedrática de la Facultad de Derecho, especialista en el derecho militar, si puede decirnos, doctora, ¿cuál es la correcta nomenclatura que debemos de emplear para hablar del derecho sancionador en el ámbito militar? Porque necesitamos un poquito de contexto para nuestro auditorio, así para los que no somos especialistas en derecho militar. Si es usted tan amable de indicarnos por qué es necesario hablar o que existe un derecho militar, y si en el derecho militar hay lo que nosotros conocemos como infracciones administrativas y a su vez delitos. Por favor, doctora. Muchas gracias, buenas tardes. En primer lugar, buenas tardes y mi agradecimiento muy profundo a la doctora Guadalupe Fernández Ruiz por esta invitación, y por supuesto también el agradecimiento a la División de Estudios de Posgrado y a la Facultad de Derecho. Y me siento honrada con todos los integrantes de esta mesa, que tenemos una invitada de Perú, pero también tengo aquí dos compañeras muy brillantes que también son especialistas en su materia, y por supuesto del doctorando David Leonel Vergara Valenzuela. Muchas gracias por dejarme compartir con ustedes. Bien, maestro Polanco, pues le agradezco mucho la pregunta, y por supuesto que considero que en México, así como acaban de decir que el derecho administrativo sancionador es novedoso y de hecho todavía no es de alguna manera dominado por todo el gremio jurídico, el derecho militar no es tan nuevo, ¿verdad? Ya tiene muchos años. Sin embargo, podemos afirmar que hay un gran desconocimiento en las personas que no son militares, ¿verdad? Y muchas veces hasta en las militares no conocen a profundidad ni con precisión el derecho militar. Y por supuesto es importante hacer estas precisiones antes de que entremos en materia, porque de esta manera se va a facilitar la comprensión de lo que vamos a hablar. Empiezo describiendo de alguna manera la naturaleza de la relación, esa relación que nace desde el momento en que los ciudadanos, en ejercicio de su derecho de alistarse, su derecho constitucional y su derecho de decisión de alistarse en las Fuerzas Armadas, se subordinan voluntariamente desde ese momento con el Estado. ¿Para qué? Pues justamente para integrarse a las filas de las Fuerzas Armadas. A partir de ese momento se comprometen a prestar el servicio de las armas y sujetarse durante su permanencia en el activo a cumplir cabalmente las leyes, reglamentos y disposiciones militares, es decir, aceptan la sujeción al régimen especial que impone la disciplina militar
y todo lo que esto implica. ¿Cómo es que ingresan? ¿A través de qué acción ya se consideran dentro de las Fuerzas Armadas? Bueno, pues esto se hace a través de un contrato que va a ser signado por el militar y obviamente por la otra parte que sería el Estado, ¿verdad? A través de la representación de la institución castrense de que se trate, que puede ser el ejército, que puede ser la Fuerza Aérea o bien puede ser la Armada. Debemos precisar que dicha relación no es de carácter laboral. Esta relación es un vínculo que nace y que se denomina relación administrativa. Esto obviamente nos remite a justificar por qué los militares van a estar sujetos a un régimen específico que va a estar regulado por las leyes orgánicas. Son dos leyes orgánicas, ya sea la del Ejército y Fuerza Aérea o bien la de la Armada de México. Recordemos que aunque hay en México 3 Fuerzas Armadas, solamente hay 2 Secretarías de Estado que son las que la regulan. La Secretaría de la Defensa Nacional al Ejército y a la Fuerza Aérea y la Secretaría de Marina a la Armada, ¿verdad? Bien, entonces, cada una de estas dependencias tiene su propia ley orgánica que va a regular justamente a los integrantes de las Fuerzas Armadas. Inclusive, su esquema de seguridad social es proporcionado por un organismo también específico, especializado, que es el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas. Hay algo que no debo omitir. Todo este esquema jurídico también va a alcanzar a los militares en situación de retiro. No quiere decir que cuando el militar se retira, ya se desconecta de las Fuerzas Armadas. Claro, estamos hablando del militar de retiro que se va de las Fuerzas Armadas cobrando o disfrutando de ese haber de retiro, ¿sí? No así como en el medio civil, que cuando la gente se jubila, el personal se jubila, ya se desconecta de su institución. Con esto quiero decir que el marco jurídico, es decir, el fuero de guerra y el marco disciplinario alcanza a los militares en retiro, ¿sí? Hasta aquí quisiera dejar para que ya entráramos en materia, maestro. Ya es una cuestión muy sintética y sobre todo con el tiempo que lo vamos a tener apretado, ¿no? Gracias. Aquí me surge a mí una primera duda. ¿Por qué siguen sujetos a sanciones disciplinarias los militares si ya están en retiro? Porque precisamente las leyes orgánicas de las que acabo de hablar, la ley orgánica del Ejército y Fuerza Aérea y la ley orgánica de la Armada, dentro de sus preceptos, establecen en cada caso, por supuesto, ¿no? ¿Cómo están integradas las Fuerzas Armadas? Entonces ahí describen personal en activo, que es obviamente el que está operando, personal en retiro y las reservas. Ok, Entonces, bueno, eso me queda claro, pero mi pregunta es, ¿cuál es la justificación teleológica? ¿Por ok. qué sujetos? Para esto, maestro, nos tendríamos que remitir a la ley del Servicio Militar Nacional. Yo supongo que usted hizo su servicio militar. Sí. Y si recuerda, bueno, pues entonces si recuerda, maestro, usted forma parte también de las Fuerzas Armadas, porque usted forma parte de la reserva, porque todavía es muy joven. Usted forma parte de una reserva. Entonces, la ley del Servicio Militar Nacional justamente establece que aun cuando el militar, estoy hablando del que se va con haber de retiro, quiere decir que este militar estuvo en las Fuerzas Armadas mínimo 20 años, prestó mínimo 20 años de servicio, ¿sí? Porque hay militares que se van antes de retiro, pero por no tener 20 años ya no se van con ese haber. Bien, entonces desde la ley del Servicio Militar Nacional se establece que los militares pasamos a una reserva. Por supuesto que hay un límite de edad, ¿sí? Yo, por ejemplo, ya no iría a la guerra, ¿no? Ya no estaría en esa reserva para que me mandaran a la guerra. A lo mejor me mandan a atender en un hospital o algo que yo pudiera hacer, pero afortunadamente por mi edad ya no voy.
Entonces, desde la ley del Servicio Militar Nacional, que inclusive surge de un hecho bélico, ¿verdad? La Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Que es cuando se publica la ley, la primera ley del servicio militar, y se establece justamente esta necesidad de que las Fuerzas Armadas cuenten con personal justamente para lograr cumplir con la misión que la Constitución establece, que es la soberanía, la defensa de la soberanía nacional, el mantener el orden interior del Estado, etcétera, etcétera. Ok, Desde ahí. muy interesante. Doctora Irene Emilia Trejo Hernández, también catedrática de la Facultad de Derecho y actualmente servidora pública. ¿Sería usted tan amable de decirnos cuál es la diferencia entre una infracción administrativa y un delito? Y esto lo pregunto por lo siguiente. Parece que cada vez más es frecuente encontrar hechos señalados como infracción y a su vez como delito. Me permito hacer un minuto de reflexión en nuestro conversatorio con el caso tan lamentable que tenemos que ocurrió el día de ayer en México. El tema del metro. Me permito mandar un mensaje de solidaridad a todas las víctimas directas o indirectas de este lamentable hecho y desde esta humilde tribuna pedir que haya responsables, que no quede esto en la impunidad. Y ante ese hecho, creo que todos nos estamos preguntando desde ayer, 1, ¿habrá responsables? 2, ¿la responsabilidad será penal o administrativa? ¿Qué piensa usted, doctora? Maestro, muchas gracias. Agradezco la invitación, tanto a usted como a las autoridades de nuestra Facultad de Derecho y la División de Estudios de Posgrado. Y sí, desafortunadamente, el hecho lamentable del día de ayer en la Ciudad de México nos hace pensar este tipo de preguntas, porque vemos en la televisión, en los noticiarios, en las revistas, en los periódicos, ¿qué va a pasar? ¿Quién tendrá la culpa? Sobre todo porque el hecho lamentable llevó a cuestiones de pérdidas de vida. Entonces, ¿qué pasó durante este hecho? ¿Quién será el responsable? ¿Hay responsabilidad administrativa, penal? ¿Qué otro tipo de responsabilidades? Creo que debemos de partir, esta plática resulta interesante porque debemos de determinar que el derecho penal y el derecho administrativo pues son dos ramas del derecho público que tienen como objeto principal el control de los individuos en sociedad a partir de las reglas impuestas. Es decir, nos tienen controlados, ¿no? ¿Y cuál va a ser la consecuencia de nuestro mal actuar? Pues ya sea la pena o la sanción administrativa. Y nos preguntábamos, bueno, ¿y qué es la pena y qué es la sanción administrativa? Para esto debemos de tocar de primera instancia nuestro artículo 21 constitucional que nos señala que para la imposición, entre otros puntos, por supuesto, que señala este artículo constitucional, nos señala que para la imposición de penas, su modificación o duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial. Y la autoridad administrativa estará facultada para la aplicación de sanciones de infracciones a los reglamentos gubernativos y de policía, entendiendo como policía no aquel individuo que nos agarra en la esquina y por alguna fechoría que hemos hecho, sino aquel determinante constitucional que nos prevé la actividad propiamente del ser humano para guardar un orden que el Estado está obligado a determinar a sus seres en sociedad. Entonces, partiendo de esos hechos, nuestro Código Penal Federal nos señala que los delitos son aquellas acciones u omisiones que van a ser sancionados por nuestro Código Penal, ¿no? Y en correlación con nuestra Constitución, estas penas que determina nuestro Código Penal, pues van a ser aplicadas única y exclusivamente por el Poder Judicial. Y
las infracciones administrativas, digamos que son las acciones u omisiones de cualquier individuo, pero a esta normativa administrativa propiamente dicha, y su aplicación va a correr a cargo de las autoridades administrativas. Obviamente, dentro del derecho administrativo se está hablando de dos tipos de vertientes, lo que es el derecho administrativo sancionador y el derecho administrativo disciplinario. El sancionador no es otra cosa que es aquella acción o omisión, decía, de este individuo en sociedad a esta normativa propiamente administrativa. Pero hablamos también de un derecho administrativo que va aplicado a sus servidores públicos, es decir, el derecho administrativo disciplinario. Entonces, cuando llegamos a la vertiente de determinar si hay acciones o omisiones en el ámbito administrativo o acciones o omisiones en el ámbito penal, corresponde a los dos tipos de acciones analizar cada una por su vertiente estas conductas que podrían llevar a una múltiple aplicación de penas o sanciones administrativas. Decíamos en un momento dado que estamos hablando sobre, como bien usted lo dijo en alguna plática, sanción sobre sanción sobre sanción, sí, efectivamente, el derecho administrativo, o al menos ahorita en nuestro país estamos llegando a esa determinación. La doctrina también es cierto que ha estado muy pues contrapunteada en el sentido de señalar que una sanción administrativa que ha sido pues ya analizada y sancionada no puede ser vuelta a analizar en otro ámbito. Sin embargo, hay muchos comentaristas de distintos análisis que nos determinan que son diversos actos en distintos vertientes de estudio, por lo tanto, podría y debería aplicarse tanto esta responsabilidad administrativa por dentro de ese periodo o de esa actividad que debió de haber analizado este servidor público para tener una buena actividad dentro del Estado, así como si derivado de ello se cometieron delitos, ser aplicada una pena, si es que así lo determina nuestro Código Penal, al ser tipificada, es decir, al tener esos calificativos que nos determina nuestro Código Penal para ser aplicada esa pena. Entonces, básicamente podemos determinar que una infracción administrativa es aplicado en el ámbito administrativo por violaciones a normatividades de este ámbito, y la sanción, la pena, que es la consecuencia de un delito, al ser tipificado, pues va a ser aplicado en el ámbito penal única y exclusivamente por la autoridad judicial. Así podemos entender y así nos podemos partir de ese entendimiento, de esa interpretación a nuestro artículo 21 y a nuestro artículo 13 de nuestra Constitución, maestro. Entonces, esta es mi opinión al respecto de esta cuestionante que nos establece, y sí estoy de acuerdo en el sentido de buscar sanciones tanto administrativas como penales derivado de un hecho que demuestra un incumplimiento al deber de un servidor público dentro de su actividad propiamente al servicio del Estado, así como la aplicación de una pena en el caso de que se hayan llevado a cabo delitos tipificados por el Código Penal Federal, en este caso aplicando sanciones a nivel federal o bien en el ámbito local, maestro. Ok, muchísimas gracias. Tenemos aquí entonces, empezamos a ver esta situación. El derecho sancionador tiene varias vertientes y va a ser aplicado dependiendo del sujeto que comete, y lo más importante que escuché yo aquí, una acción o una omisión. Vamos a ver que hay sanción por ambas. Maestra Marta Elena Córdoba, también catedrática de la Facultad de Derecho de la UNAM, ¿sería usted tan amable de decirnos qué debemos de entender por
sanciones disciplinarias en el fuero militar? Y si estas sanciones pueden ser el equivalente a una infracción administrativa en el fuero civil. Claro que sí. Muchísimas gracias por la invitación. Voy a ser breve para que nos dé un poco más de tiempo para este debate tan importante, ¿no? Retomo algunos conceptos importantes de lo que la doctora Alma Sánchez ya mencionó, relacionados con las cuestiones de disciplina y quiero hacer una remembranza rápido que las cuestiones disciplinarias en el ejército, bueno, pues están desde la revolución, ¿verdad? Aunque no estuvieran contenidas en algún documento, eran ejemplificantes los castigos que se imponían. ¿Por qué? Porque nuestras Fuerzas Armadas deben de ser el reflejo, ¿verdad?, de la confianza de la población. Eso nos pide a nosotros el servicio de las armas, ¿sí? Entonces, bueno, para poder hacer esto y para poder ser un ejemplo, ¿verdad?, para la población, para que la población diga, ellos son intachables, pues, ¿qué tenemos que hacer? Pues cumplir la serie de reglamentos que tenemos, empezando por la ley de disciplina, ¿verdad?, que nos inculca el amor a la patria, los valores, la ética, el respeto a las instituciones del Estado. Todo eso lo tenemos que respetar y tener bien aprendido. Decía la doctora Alma Sánchez que desde que se causa alta en el servicio activo, pues lo primero que uno hace, o lo primero que hace la dependencia en la que uno se contrató, es darle sus academias de leyes y reglamentos. ¿Para qué? Para que en el momento en que usted cometa una falta, pero a lo mejor no sabe qué es una falta, ¿verdad?, le van a preguntar, ¿conoce usted sus leyes y reglamentos? Empezando por ahí, ya hay un respeto de derechos humanos, ¿verdad?, de que no se va a hacer una imputación solamente por considerar que un hecho puede ser delito o puede ser falta, ¿sí? Las faltas que cometen los militares están perfectamente establecidas tanto en la ley de disciplina como en el Reglamento General de Deberes Militares y Navales y la ley de disciplina del Ejército y Fuerza Aérea y la de para el personal de la Armada de México. Entonces, no habría mucho que considerar para poder definir qué es una falta administrativa, porque nos vamos a un documento que existe en la Armada que se llama el Catálogo de Faltas. Y ese documento, denominado Catálogo de Faltas, va a traer la falta y aparejada la sanción. ¿Para qué? Para que no haya exceso, ¿verdad?, en el castigo de esa conducta. Ok. Entonces, eso es la opinión que me merece su pregunta. Pero aquí me brinca algo. Me dice usted, a los miembros, a los que entran a las Fuerzas Armadas, se les da a conocer los reglamentos, toda la normatividad que pueden incumplir. Y antes de imponerles cualquier sanción, se les pregunta, ¿conoce usted sus derechos? ¿Conoce usted la ley? Y dice, con eso se respetan los derechos humanos. Bueno, en el fuero civil, a un imputado, lo primero que le pregunta el juez antes de iniciarle su procedimiento es, oiga, ¿ya le hicieron saber sus derechos constitucionales y los comprende? Y todos los que, yo nunca he visto un solo caso en el que el imputado diga, yo no tengo ni idea de qué me está hablando. Todos contestan, sí los conozco, sí. Ajá. ¿No pasa lo mismo en el militar? La diferencia es lo siguiente. Existen lo que les mencioné hace un momento, que son las academias, que esas se dan antes de iniciar las labores. Esas academias están perfectamente clasificadas y ahí se lleva un récord de las personas que asisten y de los temas que se tratan, ¿verdad? Para que cuando
el infractor diga, no, pues yo no conozco a, entonces hacemos una pausita y vamos a ver por qué se incumplió esa obligación por parte del comandante, de quien sea su jefe directo, de impartir y darle a conocer esos derechos que son los que van a regir su permanencia y separación del servicio activo. Ok. Doctora Alma, ¿quiere intervenir? La escucho. Está apagado su micrófono. Buenas noches. En primer lugar, Perdón, doctora Alma Sánchez. Es que, bueno, sí, intervengo, Adrián. Sí, por favor, Ok, tiene levantada la perfecto. mano. Sí. Para complementar lo que menciona la maestra Marta Córdoba, efectivamente, desde que el militar causa alta en el servicio activo, también con fundamento en la ley, en el artículo 42 de la Ley de Disciplina, se van a realizar dos acciones. Una es las medidas preventivas, y como su nombre lo indica, son eso, ¿verdad? Son acciones cuya finalidad es mostrar al elemento humano las normas básicas de comportamiento, exhortándolo a mantenerse dentro de los lineamientos de conducta y motivarlo a perseverar en el cumplimiento de sus deberes, ¿sí? A esto se refiere justamente la maestra Marta, ¿sí? Entonces, permanentemente hay esa capacitación que se proporciona al militar en la impartición de academias en las que se prepara el militar en el conocimiento del marco jurídico que regula el régimen militar, en el cual se encuentra inmerso desde que causa alta, ¿sí? La otra medida, porque obviamente una deriva de la otra. La primera son las medidas preventivas y la segunda son los correctivos disciplinarios. Obviamente los correctivos disciplinarios, bueno, pues ya sabemos que son las sanciones, ¿verdad? Entonces, combinadas las medidas preventivas conjuntamente con los correctivos disciplinarios, van a representar los medios para encauzar la disciplina. Las primeras, es decir, las medidas preventivas, se utilizan para conservar, mantener y vigorizar la disciplina. Y los segundos se utilizan para restablecer la disciplina cuando ha sido quebrantada, es decir, cuando se sanciona al militar porque quebrantó la disciplina. Ok, muchas gracias. La siguiente consideración que me da este debate, ahorita voy a empezar a plantearles algunas de las interesantes preguntas que están surgiendo en el chat en vivo. Así que váyanse preparando porque empieza el bombardeo. Pero antes de llegar allá, maestro David Leonel Vergara, doctorando del posgrado de nuestra facultad ya en el 4º semestre de sus estudios, próximamente esperemos nuevo doctor. Tengo una pregunta para usted. ¿Qué es un delito militar y cuál es la diferencia de él con el fuero, vamos a llamarle civil? ¿Y por qué es necesario que siga existiendo este ámbito de sanción? ¿Qué piensa usted, maestro? Bueno, primero que todo, quiero agradecer la oportunidad. No se escucha. No sé si me escuchan, ¿me escuchan? Sí, Ya. okay. Primero que todo, quiero agradecer la oportunidad de participar, de estar con mi tutora, la doctora Alma, y con tan respetables miembros académicos. Primero que todo, ¿cuál es la diferencia? Como comentábamos aquí, el Código Penal Federal sí que ofrece una definición de lo que es delito, que es la acción o omisión que sancionan las leyes penales, una conducta activa o pasiva. Y el Código de Justicia Militar en México al menos no lo hace. Consideraba yo, sin embargo, que el artículo 57 del Código sí nos da una definición de cuáles son los delitos contra la disciplina militar. Entonces, al menos podemos decir que en nuestro país es delito militar la acción o omisión que sancionan las leyes penales y que vulnera la disciplina militar, en los términos en los que los define el artículo 57 del Código de Justicia Militar, en los términos y condiciones, que se cometan, por ejemplo, de militar contra militar, que se cometan delante de tropa formada, que se cometan ante bandera, en una embarcación de la Armada, etc. Hay un sinnúmero de condiciones.
solamente tiene una limitación en cuanto a los delitos que sean contenidos en los códigos del fuero común y que requieran querella para su sanción. Ese es el único requisito. Y un fuero militar puede cometer delitos que estén tipificados en el Código Penal del Fuero Común de los Estados, en el Código Penal Federal y aparte todos los que vienen contenidos en el Código de Justicia Militar. Entonces podemos decir en términos generales que es la acción o omisión que sancionan las leyes penales y que vulnera la disciplina militar como lo prevé el Código de Justicia. ¿Cuál es la importancia? ¿Cuál es la importancia de mantener un fuero de guerra? Pues es básica, es la de mantener viva a las Fuerzas Armadas. Podemos tener Fuerzas Armadas regulares, pero sin disciplina no son más que una milicia desordenada. Podrán ser guerrilleros, podrán ser insurgentes, pero un ejército requiere disciplina. Es su columna vertebral. La disciplina es un principio organizativo que va más allá de lo que está escrito. De hecho, llega al interior del ser humano y constituye un principio de la vida del militar, de forma tal que la disciplina es la norma a los que los militares rigen su conducta, tanto dentro como fuera de los actos que desempeñan en el servicio, sino que rige su vida diaria. Entonces, considero yo que la importancia de mantener el fuero de guerra y tener los delitos militares en activo, aún en tiempos de paz, es el de mantener a las Fuerzas Armadas dentro de su cauce. ¿Es un instrumento de control? Claro que sí, como todo derecho penal. El derecho penal mantiene bajo control a los ciudadanos y el derecho penal militar mantiene bajo control a los militares. Y como es un sistema, una sociedad pequeña, por así decirlo, por tamaño proporcional con la población en general, tenemos también nuestras sanciones o infracciones administrativas. O sea, no todo lo malo tiene que ser sancionado con derecho penal. Al ser la última ratio, pues solamente los bienes jurídicos protegidos con especial valor o ciertas conductas que son con mayor intensidad son protegidos. Por aquí mencionábamos el hecho de que hay alguna similitud en conductas en el Código de Justicia Militar y en los códigos disciplinarios. En Perú al menos creo que comentaban, y esto suele suceder en varias partes del mundo. Y es que no es que la conducta sea diferente, sino la intensidad y la gravedad con la que se comete puede hacer que se lleve a distintos planos. En Estados Unidos tienen 3 tipos incluso de corte marcial: la especial, la sumaria y la corte marcial completa. Entonces, va a depender de cada país, pero para mí esa es la importancia y esa será la definición. Los delitos militares pues vulneran la disciplina militar en su vertiente penal y atentan contra los bienes jurídicos militares más relevantes. Esos serían. Gracias, gracias, Leonel. Bueno, ahora, doctora Ana Calderón Sumarriba, catedrática de Derecho Procesal Penal en el posgrado de la Universidad Continental y directora de la Escuela Jurídica EGACAL en el Perú, es ponente, bueno, participante invitada de el país hermano del Perú. Doctora, con lo que usted ha escuchado, ¿le parece que existen similitudes o diferencias con la reglamentación de este tema del derecho administrativo sancionador en su vertiente civil y militar, campo disciplinario y penal, con lo que ocurre en Perú? Bueno, en primer lugar, en rigor, debo agradecer la invitación por parte de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho, representada por la doctora Guadalupe Fernández, al maestro Adrián Polanco por esta invitación y, digamos, el reconocimiento de quienes participan en este conversatorio, que para mí es un honor compartir este momento con ustedes y aprender también de las experiencias y todo lo desarrollado en México. Nosotros en el Perú tenemos también un régimen militar que podríamos considerarlo dentro del marco primero penal, el penal militar, y dentro del ámbito disciplinario. Sí, efectivamente, Adrián, escuchaba con mucha atención a la doctora Alma, por ejemplo, y que daba cuenta sobre la existencia de este régimen militar que alcanzaba en México incluso a
miembros de las Fuerzas Armadas retirados. Nosotros tuvimos en el Perú situaciones en las que se dieron casos de militares en retiro que pasaron al fuero militar justamente por actos de desobediencia o por realizar manifestaciones que podían afectar a la institución militar. Un caso muy conocido que llega hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos es el caso de Chesty Hurtado versus Perú, y en este caso justamente se hace ver, y es un parámetro al que hemos tenido que ajustar nuestro ordenamiento nacional, porque el Perú está sometido a la competencia contenciosa de la Corte Interamericana, por lo tanto tenemos la obligación de adecuar nuestra normatividad a los parámetros y criterios de la Corte, y es que en su momento se creía que la jurisdicción militar podía alcanzar a miembros de las Fuerzas Armadas en retiro. En esta decisión de la Corte Interamericana nos hacen ver que no, por la especial sujeción que tiene aquel que está en el ámbito militar en actividad. Entiéndase que la razón de ser de la intervención, digamos, punitiva en relación a miembros de las Fuerzas Armadas y policiales en el caso peruano, se refiere justamente no a la condición que tienen, sino a la naturaleza de las actividades que desarrollan. Además de subrayar la Corte Interamericana de que no se trata de un fuero especial generado por las personas, sino que es un fuero real, es decir, que funciona en relación a la naturaleza de la actividad castrense, que involucra definitivamente en el caso peruano, a partir de esta sentencia, a miembros de las Fuerzas Armadas y policiales en actividad. Esa es una primera diferencia que me gustaría, digamos, anotar. Luego, escuchando atentamente esta diferenciación que se establece entre el aspecto administrativo y el aspecto disciplinario, ¿no? Como que nosotros lo enmarcamos como si fuera lo mismo en el sentido de origen, porque derecho penal, derecho administrativo, derecho disciplinario, un poco que son la manifestación del imperium del Estado, del ius punendi, claro, con una gradualidad diferente, como David nos hacía ver en su exposición, pues existe diversidad de grados en las afectaciones que puedan producirse, por ejemplo, en el ámbito militar. Pero veíamos también que hay una cuestión de orden común, ¿no? De orden que comparten estas tres manifestaciones del derecho punitivo, en el sentido de que, por un lado, si bien se refieren a sujetos que podríamos estar en unas relaciones diferentes, ¿no? En el ámbito administrativo, el Estado, administrador frente al administrado; en el ámbito disciplinario, en este caso en el ámbito militar, en una situación especial de sujeción de los miembros de las Fuerzas Armadas y la policía, en el caso peruano, en relación al Estado; y finalmente el derecho penal en general, que nos involucra a todos los ciudadanos. Pues sí hay un tronco, creo, común en relación al resguardo de determinadas garantías, que si bien determinan un ámbito de intervención distinta en cuanto que lo administrativo queda en manos de autoridades administrativas, lo penal queda en manos de la jurisdicción penal, pues hoy día estas, digamos, diferencias parecen haberse borrado a partir de un tronco común que tiende a garantizar derechos fundamentales en torno a la taxatividad de las conductas y sanciones que van de la mano con la legalidad penal, el hecho de considerar garantías de orden procesal como el derecho de defensa, el debido procedimiento, la objetividad en el tratamiento del caso, y finalmente, digamos, más allá de que podamos desarrollar o no más el tema, yo encontraba en la exposición de los doctores que nos acompañan en esta mesa este reconocimiento de la diferencia, tal vez subrayando algunos aspectos más que otros, pero también me gustaría, digamos, resaltar el hecho de que hay elementos comunes. Y nosotros en el ámbito peruano hemos tenido, a partir también de las experiencias vividas, que establecer una diferencia muy clara entre lo que es el delito militar, que a través de la jurisprudencia de la Corte Interamericana nos ha permitido establecer algunos parámetros en el sentido de establecer que el sujeto es especial. Hay
digamos, círculo cerrado de autores, miembros de las Fuerzas Armadas y policiales en actividad, bienes jurídicos estrictamente castrenses, que nada tienen que ver con los que se protegen en el ámbito común, el hecho de que el militar o policía esté en actividad y que hay una línea que no puede cruzar, que se marcó, creo, en la experiencia peruana, que es que aun cuando esté en la realización de una actividad o un operativo, de ninguna manera puede violar derechos humanos ni saltar, digamos, ese límite que hoy día impone el Estado constitucional, que es, digamos, en ejercicio de su función, hacer uso excesivo de la fuerza, ejecuciones extralegales, torturas, desapariciones forzadas, que de todas maneras serán vistas en el fuero común. Bien, y finalmente, ya para concluir esta primera parte de intervención, a mí me parece que la diferencia, y no sé, tal vez podríamos poner la discusión, es que en el ámbito disciplinario, en el ámbito administrativo, como que manda el tema de la mera actividad, ¿no? El tema de la mera desobediencia, que hay un régimen, un marco de competencias, de funciones, de deberes, que se infringen, y es ahí donde aparece este tema. En cambio, en el ámbito penal nos lleva a un ámbito de otro tipo, de otra naturaleza, que va más allá del tema de la mera actividad, aunque hoy día te diré que con el crecimiento del derecho penal hemos invadido esos ámbitos, y entonces buscamos más un daño efectivo a bienes tutelados dentro de un ámbito mucho más general, que en el tema del derecho penal militar supone también un ámbito que ya tiene que ver con deberes con la patria, como decía la doctora Elena Córdoba, deberes con la seguridad del Estado, tal vez en contextos especiales de conflicto armado, que tienen pues un particular tratamiento dentro de ese espacio. No sé si hay algo más que señalar. A ver. Bueno, de aquí acaba usted de mencionar un tema muy importante, le digo yo, el elefante blanco que nos gusta platicar, el Estado democrático, el Estado constitucional, el respeto a los derechos humanos y a los derechos fundamentales. Frecuentemente en el derecho administrativo sancionador, en casi todas sus vertientes, existe una relación de péndulo. A mayor garantías, se piensa menor disciplina, menor infracción. O al revés, las garantías propician impunidad. Entonces, movemos nuestro péndulo hacia el otro lado y ahora todo se convierte en sanción, pena, delito, etcétera. David, ¿tienes algo que comentar referente a lo que nos están diciendo? Sí, quería comentar respecto a los militares retirados. En Perú y sobre todo con el caso Hurtado, en México los militares y lo que quiso decir la Interamericana, yo no estoy 100% de acuerdo con esta interpretación de que los militares no deberían de estar en retiro o retirados no deberían de estar sujetos al fuero de guerra, salvo casos excepcionales. En México un militar retirado tiene las consideraciones de su grado, lo que implica que puede ser sujeto pasivo, el delito, es decir, se le pueden insubordinar, pero a su vez él puede cometer el delito de abuso de autoridad, porque el hecho de que esté en retiro no significa que haga funciones de militar o que deje de hacer funciones de militar para ciertos aspectos, cosa que considero que cuando analizó la Corte le faltó un perito que le explicara estas cuestiones. ¿Qué pasa en este sentido? Decir que un militar en retiro no puede ser juzgado por el fuero de guerra solo porque está en retiro, de hecho, es un argumento que volvería el fuero personal, que es algo que niega la Corte. El fuero es funcional y va es real también, como lo marca. Es decir, no depende de la persona, no es solo por el hecho de ser militar. Entonces, usar este argumento para decir que un militar solo porque está en retiro está exento del fuero de guerra, a mí en lo personal me parece absurdo, porque es algo que la Corte ha dicho en contrario sensu. Entonces, es bastante interesante y de los criterios, básicamente son los siguientes. Que el acusado y la víctima siempre sean militares, que el delito del que conozca sea de naturaleza militar y derivado siempre de funciones militares. Aún surtiéndose lo anterior, el fuero de guerra no es competente para conocer de violaciones graves a derechos humanos
Y ante la duda, siempre debe prevalecer el derecho a un juez natural. Son los 4 criterios que se han desarrollado con la jurisprudencia interamericana respecto a los delitos del fraude de guerra. Muchas gracias, maestro. Gracias. Doctora Irene, ¿tenía una intervención? Sí, creo que es interesante esta, digamos que combinación de elementos que tenemos por parte de la cuestión militar y por la cuestión civil, por llamarla de alguna forma, porque efectivamente, como lo decía la maestra Ana Calderón, hay elementos que, aunque parecieran ser distantes, cada quien, digamos, en su esquina contraria en el ring, tenemos elementos muy, muy parecidos. Lo único que nos hace la diferencia es el fuero, ¿no? Yo decía al inicio de mi intervención que finalmente el derecho penal, el derecho administrativo, y creo que me atrevo a decir un poco también el derecho militar, devienen de un ámbito del Estado de controlar estas actividades y de establecer su orden. ¿Para qué? Pues para el famoso bien común. ¿Cómo lo hace? Muy sencillo. Por un lado tiene cómo nos va a controlar a los civiles. Bueno, pues con unas normas aplicables a los civiles. Es decir, en este caso el derecho penal, que dice acciones o omisiones que sancionen las leyes penales. ¿Por qué? Pues porque la comisión de estas acciones o omisiones van directamente a estas garantías del individuo. Pero también hay esa cuestión de orden que quiere establecer el Estado. ¿Hacia qué? Hacia el cumplimiento de sus actividades propias. Y ahí hacemos la diferencia que también señalaba él, hacia el interior del Estado, hacia sus propios servidores públicos, que tenemos la obligación de realizar determinadas actividades para que esta sanción, digamos que se nos pueda aplicar. Tenemos hasta nuestro código de ética a los servidores públicos, ¿no? Entonces, de ahí hacemos esta remembranza de conectividad. Así como los militares tienen su código de ética, su código militar, etcétera, los servidores públicos también lo tenemos. Y en el ámbito civil, no es que no tengamos un código de ética como tal. Sin embargo, ahí viene la aplicación de las sanciones administrativas, de la norma administrativa que nos dice, compórtate. No conduzcas en estado de ebriedad. Es como si fuera nuestro código de ética civil. Ahí vienen las infracciones administrativas. Luego, las sanciones al interior del Estado para el cumplimiento de su deber, viene la disciplinaria a los servidores públicos, ¿no? Por infracciones a este tipo pues derivados de tu actividad propiamente que te marca la norma, de tu competencia. Y por el otro, entonces, tenemos a los militares que también tienen su código de ética que dicen, yo tengo como obligación, o el objeto de las Fuerzas Armadas es la protección a esta nación, a mantener el orden, obviamente en una conectividad con el objeto principal del Estado. Entonces, si vemos estas tres vertientes, tenemos muchos elementos en común, solamente que cada uno en su ámbito. Entonces, no están tan disparados el hecho de que somos iguales, pero con ciertos rasgos distintivos por el hecho de la jurisdicción, única y exclusivamente. Pero el actuar, propiamente dicho, el pórtate bien, es en los tres ámbitos. En el civil, en la administración pública hacia adentro, y en el ámbito militar. Y los tres actuares, ¿a qué nos llevan en un conjunto? Pues a la finalidad que protege el Estado, que es el cumplimiento del bien común, esta finalidad protectora del Estado, esta seguridad, esta determinación y garantía que la propia Constitución nos determina. Entonces, creo que sí, de repente nos suena como hay el militar, hay el penal, hay el administrativo, y nos suena disparatados coincidir en las, pues, palabras, por llamar de alguna forma, de decir, ¿hay un delito? Sí, y también puede cometer un delito un militar. Obviamente va a ser solamente juzgado en su ámbito. La cuestión ahí, creo que sí, en la diferencia en el ámbito militar, solamente es que
pues además de que deben ser juzgados únicamente y exclusivamente por su fuero militar, no se combinan estas sanciones, vamos a llamarle disciplinarias, con las de delito. Ahí sí como que son un extremo con la otra. Lo que sí se puede conjugar en el ámbito, por llamarle de alguna forma civil, en el ámbito administrativo y en el ámbito penal. Creo que ahí cabría un poco de diferencia, habría que analizar perfectamente, pero el fuero militar es muy estricto, donde dice, inclusive en su código militar señala, si puedes cometer infracciones disciplinarias siempre y cuando no sea un delito. Entonces, a mi parecer, ahí yo interpreto que es una o es otra. Lo que no nos lleva a la cuestión del ámbito civil, donde dice, pues pueden ser las dos, pero son en distintos ámbitos. Y en el militar, creo que a partir, no sé aquí las expertas si nos pudieran ayudar con esto, creo que a partir de ahí yo al menos considero y interpreto que puede ser uno u otro, pero no las dos. O te sancionan una cuestión disciplinaria, o bien ya te mandan al ámbito penal, donde el propio Código Penal Militar pues te describe una serie de delitos, lo cual también hace nuestro Código Penal en la tipificación, ¿no? Pero sí creo que en el ámbito civil, por llamar de alguna forma, insisto, sí se puede combinar este tipo de sanciones. En el caso del metro, que bien usted lo comentaba, creo que se debe investigar por el ámbito de la acción o omisión de los servidores públicos, por el ámbito administrativo, y también una cuestión del ámbito penal, por si se realizaron actividades que se tipificaron en un delito. Habría nada más que ver la cuestión de la temporalidad, que sí es muy estricto, sobre todo en el ámbito administrativo para una sanción a los servidores públicos, pero bueno, ese ya sería el caso especial. Y en el caso de los militares, también determinan ciertas actividades, pero sí ahí me parece que sí hay esa gran diferencia en que es una u otra, pero no las dos, ¿no? Entonces, esa es mi aportación. Gracias. Doctora Alma, ¿quiere intervenir? ¿Está su micrófono apagado? Bien, decía que ha sido muy enriquecedor para mí las aportaciones de la doctora Irene Trejo y de la maestra Ana Calderón, y por supuesto de mis compañeros. Pero yo quisiera hacer otra precisión. Efectivamente, si hablamos del fuero castrense, sí habría una diferencia entre el fuero común y el fuero militar o el civil, ¿verdad? En términos genéricos. Sin embargo, quiero destacar que los militares están sometidos a todos los fueros, ¿sí? A todos los fueros. En México, estoy hablando en México, ¿sí? Y eso, bueno, pues lo encontramos desde el código, desde el artículo 13 constitucional, ¿verdad? Dice claramente el artículo 13 en su segundo párrafo. Subsiste el fuero de guerra para los delitos y faltas contra la disciplina militar. Ahí hay un límite, ¿verdad? El fuero de guerra es solamente para faltas y delitos contra la disciplina militar, ¿verdad? Y que los tribunales militares en ningún caso y por ningún motivo van a extender la jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al Estado. Ahí hay otro límite. Cuando en un delito o falta del orden militar estuviese implicado un paisano, conocerá del caso la autoridad civil correspondiente. Bueno, pero ¿qué pasa con el militar? El militar es militar cuando está justamente prestando su servicio, ¿sí? Cuando está en horas de la prestación de ese servicio. Pero cuando sale franco, ¿sí? Se convierte en un ciudadano común. En ese momento, ese ciudadano común va a estar sujeto al fuero común y al fuero federal, y también a toda la reglamentación administrativa, ¿verdad? Todas las sanciones administrativas que deriven de una conducta no adecuada, pues también se va a llevar su sanción administrativa, si se pasa un alto, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pero también el militar, cuando está prestando su servicio, no solamente es militar,
también es servidor público. Entonces, como servidor público, ese derecho sancionador también lo puede alcanzar en un momento dado. ¿Ok? Es así de sencillo. Los militares son servidores públicos y los alcanzan las leyes de responsabilidad de servidores públicos. ¿Sí? Eso es lo que quería precisar. Ok, doctora, aquí nada más para ampliar esto que ha tocado. En el chat nos preguntan si el derecho militar está inmerso en el derecho administrativo o es una rama aparte. Es una duda No. que se tiene. El derecho militar es derecho público, ¿verdad? Y forma parte del esquema del derecho administrativo. Es una rama del derecho administrativo. Y presumo para quienes nos estén escuchando y que no conozcan la UNAM, la Facultad de Derecho en México es la única que imparte una asignatura de derecho militar. Si bien es cierto que es optativa, sin embargo, yo tengo gran cantidad de alumnos interesados en esta materia, ¿sí? No hay otra universidad en México que imparta la materia de derecho militar. Y eso es una presunción aparte. Gracias, doctora. Maestra Marta Elena, quería intervenir. ¿Tiene apagado su micrófono? ¿Tiene apagado su micrófono, maestra? Decía que me ganó el argumento la doctora, pero complemento nada más mi idea en cuanto a que el personal militar puede cometer, obvio, infracciones administrativas, infracciones disciplinarias y delitos, que es, nada más estoy sintetizando lo que ya atinadamente la doctora nos dijo, ¿verdad? Entonces sí, efectivamente la condición jurídica pues nos hace que seamos o que debamos cumplir con lo que establece el fuero federal, el fuero común y el fuero militar. Esa es la condición jurídica. Ok, a mí me sigue brincando algo que han planteado en la mesa. La posibilidad de que sea sancionado un militar cuando ya está retirado o no. Esto entiendo que en Perú no es así, de acuerdo a una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que es vinculatoria para México. Bueno, aquí sí es así. Por ejemplo, yo estoy en esa situación, no de sancionada, de retirada, sí, nada más de estar en situación de retiro, y las leyes son claras al decir que el militar que se encuentra en situación de retiro, como hace un momento lo señaló la doctora, pues seguirá sujeto a las leyes y reglamentos militares, ¿sí? Bueno. Ella decía que una condición para que se le apliquen esas leyes y reglamentos, pues es el estar recibiendo o percibiendo un haber de retiro, porque ese es el vínculo que se tiene con la dependencia en la que se sirvió. Ok, pero ¿Sí? aquí la pregunta es la siguiente, vamos, yo entiendo que la ley puede decir lo que quiera. Sí, ajá. Las leyes en México pueden decir mil cosas y a veces estamos seguros que son violatorias de derechos fundamentales. Bueno, le voy a poner un ejemplo. Hay un artículo que dice que los militares pueden expresar sus ideas en artículos, libros o como estamos en este momento en este conversatorio, ¿verdad? Tenemos la libertad de hacerlo. ¿Se le fue el audio? Decía que se tiene esa libertad de expresar ideas, ¿verdad? Siempre y cuando esas ideas no puedan ser o no puedan incitar a una rebelión, no puedan incitar a cometer un ilícito, ¿verdad? Y si lo hicieran, bueno, pues estoy contraviniendo la disposición de esa norma. Entonces, aunque yo ya no esté en el activo,
sí me pueden aplicar una amonestación o me pueden aplicar un arresto y sí, sí se da. Ok, bueno, reitero, la norma positiva, la norma vigente puede decir 1000 cosas, pero mi pregunta es, ¿esto será respetuoso de derechos humanos? Me brinca poderosamente la atención escuchar que ya hay una resolución de la Corte Interamericana a la que estamos sujetos, que tiene fuerza vinculatoria, y no obstante ello, bueno, México nos caracterizamos por no cumplir las sentencias de la Corte Interamericana. Creo que ese es nuestro mayor mérito. Pero pensémoslo desde aquí. Si desde un control de convencionalidad difuso al que estamos obligados ya se nos impone este primer elemento, aunque sea como interpretativo, tendríamos que empezar a preguntárnoslo o no. No sé, es una pregunta que pongo en la mesa. Maestro David, dígame. Sí, sí, maestro. Me gustaría empezar por aclarar que efectivamente, para criterios interamericanos, no debería de someterse al fuero de guerra un militar retirado. Pero repito, la interpretación viene de un caso que no es similar al de México. La interpretación viene de un retirado, haciendo uso, si no mal recuerdo, de su libertad de expresión. En este caso, estamos hablando en el Código de Justicia de un militar retirado, pero haciendo uso de sus facultades, de sus derechos como militar. Es decir, está ejerciendo su autoridad, sí está haciendo actos como tal. Es decir, un militar retirado tiene derecho a que se le salude, a que se le respete, en una cuestión ordinaria como cualquier otro, hasta cierto punto. ¿Qué es lo que pasa en este sentido? Efectivamente, México tiene 4 sentencias que no ha cumplido y en 4 se habla sobre el fuero de guerra. En estas 4, la Corte le recuerda que la forma en la que está redactado el artículo 57 del Código de Justicia Militar no es convencional. Ahora, esto para dejarlo en claro. Efectivamente, habríamos de preguntarnos si deberíamos de respetar esta decisión antes de que el legislador haga lo que tenga que hacer. Es decir, existe una deuda legislativa. Ahora, el Poder Judicial, ¿qué está haciendo? ¿Y qué está haciendo la autoridad militar, los órganos jurisdiccionales militares? Para mí, cuando se trata de un militar haciendo actividades militares, debe y puede conocer la justicia militar, y es algo que debe de aclarar México con la Corte Interamericana. ¿Cuáles son los alcances? Porque, repito, decir que a un militar retirado no se le debe de aplicar el fuero de guerra solo por ser retirado es lo mismo que decir que a un militar en activo se le debe de aplicar el fuero de guerra solo porque es militar en activo, cosa que ha sido negada por la Corte. El fuero es funcional y tiene que ser aplicado no por la persona, no es un fuero personal, sino por las funciones que está realizando. Okay. Entonces tendríamos que empezar a delimitar la función de un militar ya retirado. De hecho, deberíamos de empezar por aclarar qué quiso decir la Corte con militar retirado, porque no se entiende lo mismo en cada país. O sea, se expresó de manera amplia, pero es que las condiciones de un militar retirado en cada país varían. Entonces, ese es el primer problema. Claro, bueno, pues parte de lo que tenemos que hacer por acá. Doctora Ana Calderón, regresando a este caso, ¿puede ampliarnos un poquito esto que estamos platicando David y yo? Sí, sería interesante ver que no es el único caso, el de Chesty Hurtado versus Perú, que la Corte ha conocido sobre el tema de miembros de las Fuerzas Armadas retirados que son sometidos al fuero militar. También es el caso Palamara y Iribarne versus Chile. Miren que en ambos casos se hace referencia a militares que en su momento manifiestan o establecen apreciaciones sobre, digamos, sobre su función o sobre algunos acontecimientos dentro de su actividad castrense, pero ya estando retirados, y se considera esto como un atentado a la imagen, a la integridad de la institución militar, ¿no? Y más aún si quien lo dice o quien hace las manifestaciones ha sido parte de. Yo coincido con David en el sentido de que
Esto creo que parece que debe delimitarse mejor, porque sí creo que puede haber un espacio dentro del marco de los ejemplos que David nos ha dado, donde todavía el miembro de las Fuerzas Armadas o policiales todavía tiene cierta facultad dentro de su actividad castrense, ¿no? El hecho del saludo, del hecho de tal vez cierto nivel de poder o facultad de decisión que pueda haber quedado reservado de acuerdo al régimen que cada país tiene. Entonces, tal vez sea ese el punto al que tengamos que llegar, en el sentido de que la regla general podría ser que un miembro de las Fuerzas Armadas o militares en retiro, por regla general, no debiera ser sometido al fuero militar, salvo aquellos casos en los que hay una reserva todavía en relación a ciertas facultades o ciertas actividades en la Fuerza Armada o la Fuerza Policial, como corresponda al ordenamiento de cada país. Entonces, por ahí tal vez iría el desarrollo de ponerle un límite, porque sí, las sentencias que se han dado han sido dentro del marco de retirados que han hecho uso de su libertad de expresión, han establecido algunas apreciaciones que lógicamente han afectado la imagen o prestigio de sus instituciones militares, pero que, bueno, pues es otra cuestión totalmente diferente a la que pasaría por la reserva de algunas facultades o potestades o poderes militares que cada ley de cada país contempla, ¿no? Creo que por ahí iría una propuesta de trabajo, ¿no? De investigación. Ok, perfecto. Ahorita la anotamos en nuestra etapa de conclusiones. Muy importante, me parece muy valioso esto. Doctora Irene, están comentando en el chat referente a este lamentable hecho donde perdieron vida compatriotas en el caso del metro, en la línea 12 del metro. Existe la duda, bueno, ¿qué tipo de sanciones pueden llegar a existir? ¿Contra qué sujetos serían esas sanciones y en qué ámbitos tendrían que haber? Y esto retomando la Ley General de Responsabilidad de Servidor, de Responsabilidad Administrativa, donde ahora ya también permite no únicamente sancionar al servidor público, sino también a los particulares. Entonces, esta duda, doctora, ¿usted nos puede auxiliar? Sí, sí, maestro. Fíjese que es muy interesante esta situación, porque de repente los noticieros, lejos de informar, desinforman, ¿no? Entonces, del análisis propiamente de la normatividad administrativa, creo que se tiene que hacer una puntual determinación de los hechos que acontecieron. Es decir, tenemos que analizar desde el punto de vista administrativo qué fallas hubieron durante el procedimiento no de la contratación. Considero que la contratación, salvo con las limitantes de revisar el expediente, por supuesto, no tuvo falla. La falla fue en la ejecución de la obra, es decir, ya durante el desarrollo propiamente de la construcción. Pero también hay que analizar ahí un punto importante. Sí es cierto, la constructora tiene un punto de responsabilidad, pero recordemos que de acuerdo a la actividad propiamente del servidor público, y sobre todo en la ejecución de los contratos, tanto de adquisiciones como de obra pública, quien autoriza los pagos, pues es el servidor público que va a administrar el contrato, ¿no? Entonces, yo servidor público firmo de conformidad el cumplimiento de la ejecución de la obra. Si lo firmé así, quiere decir que el contratista aplicó correctamente los elementos para la construcción de ese puente, por ejemplo, que aplicó de manera correcta la calidad de concreto, la calidad de varilla, el grosor, etcétera, que debió de haberse descrito en un anexo técnico de obra para su ejecución. Entonces, el primer análisis es la responsabilidad administrativa para el servidor público, que calificó como ciertos y como aceptables
el cumplimiento de la contratista de esa obra. Como segundo término es el análisis administrativo de sanción para el contratista. Habría también que ver los periodos de aplicación de la norma. Recuerden que hemos estado transitando de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos a la Ley General de Responsabilidades de Servidores Públicos, ¿sí? Recuerden que en este ámbito administrativo, nuestro país ha transitado como, perdónenme la expresión, como si fuera un menú de restaurante. Hoy está, mañana no. Desafortunadamente, nuestro Sistema Nacional Anticorrupción, lejos de haber sido un acierto, ha sido un elefante blanco, lo cual nos ha llevado precisamente a este caminar de normativa administrativa en el cual podría aplicar la nueva normatividad que dice te sanciono a ti, servidor público, y a ti, contratista, o bien si aplicó la anterior donde dice solamente te sanciono a ti, servidor público. Esto es hablando en el ámbito administrativo. Si aplicamos en el ámbito penal, si se llevó a cabo la configuración o tipificación de delitos, también se podría haber denuncias penales, tanto a, en este caso, la constructora o al servidor público, si así lo determina la propia normativa. Es decir, tenemos que encuadrar propiamente el hecho, ¿sí? Entonces, pero desde el ámbito administrativo propiamente hablando, creo que sí es un elemento muy característico el hecho de que debemos considerar la actividad del servidor público, la responsabilidad del servidor público, ¿sí? Que si determiné firmar esa liberación de los trabajos realizados por la constructora, quiere decir que verifiqué uno tras otro de los elementos que constituyó ese contrato administrativo de obra pública. Si liberé su pago, quiere decir que cumplió. Y me voy más allá. Dentro de los procesos tanto de adquisiciones como de obra pública, pero sobre todo en obra pública, enfocándonos a la pregunta propiamente. Tuvimos que pedir distintas fianzas, es decir, la fianza de cumplimiento de contrato. 2, la fianza de vicios ocultos. Y 3, la de responsabilidad civil. Hay que ver, por eso decía, la temporalidad de aplicación, porque de acuerdo al contrato, esas fianzas tienen una vigencia establecida. Y si no mal recuerdo, esa construcción se llevó a cabo en el 2012. Estamos casi a 10 años de la construcción de esa línea y de ese tramo. Habría que establecer la periodicidad de vigencia de la fianza de vicios ocultos y de responsabilidad civil, que según, digamos que a grandes rasgos, ya no estaría vigente, ¿sí? Entonces, pero en el supuesto, insisto, que estuviera vigente, partiría de una responsabilidad administrativa al servidor público, que desde mi punto de vista considero que es uno de los mayores responsables, sí la constructora por supuesto, pero el mayor responsable es el servidor público que incumplió con su obligación de verificar el buen cumplimiento de ese contrato administrativo. Y por eso es que posteriormente hablamos de una cuestión de corrupción al destaparse este tipo de elementos donde determinas que una ballena se quiebra con el peso del andar, del ir y venir de los vagones. Entonces, quiere decir que no se estableció un buen estudio previo a la construcción y mucho menos se dio cumplimiento a este contrato en el cual se debió de haber determinado la calidad, grosor y especificaciones técnicas que aprobó el servidor público a cargo de las obras públicas en el metro. Entonces, creo que este punto sí, por supuesto, es una cuestión de responsabilidad penal, pero yo me voy más a una cuestión de responsabilidad de ese servidor público que incumplió con su obligación que le estaba dada
desde que aceptó un cargo. Siempre decimos, la corrupción empieza cuando aceptas un cargo para el cual no estás capacitado ni calificado para desenvolverlo. En este caso, me atrevo a decirlo que así sucedió. Y pues esperemos en Dios que los que están lesionados no pase a mayores, y los que perdieron la vida, pues una gran tragedia para sus familias y por supuesto para el pueblo de México en general, porque el sistema de transporte colectivo es un sistema que utilizan millones de capitalinos de manera diaria. Entonces todos estamos corriendo ese riesgo porque no sabemos qué servidor público dijo que sí a ese cargo sin tener la capacidad técnica y de conocimientos para poder ejecutar su competencia, como en el caso de la construcción de esa línea 12, que fue muy, pero muy debatida desde sus inicios, porque tiene demasiadas irregularidades. Desafortunadamente, nuestro sistema de sanción administrativa está muy lesionado, está minimizado, y creo que me atrevo a decir, espero estar en un error de todo corazón, el hecho de que no va a suceder nada y que solamente van a correr uno que otro servidor público, como lo hicieron en su momento cuando se incendió también el centro de mando del metro, donde no pasó nada, donde fue un accidente y donde hasta ahí llegó esta sanción, ¿no? O esta responsabilidad. Pero sí creo que ahí debemos, técnicamente hablando, verificar la época en la que se llevó a cabo este cumplimiento de contrato, es la normatividad administrativa que se aplicaría, y de ahí determinaríamos sanciones administrativas y por supuesto las penalidades correspondientes. Ok, claro, bueno, creo que todos nos amanecimos hoy al ver estas imágenes como impactados. Yo uso el metro desde los 15 años y esto parecía una escena de película. Ver un metro tirado, muertos, y que las autoridades salgan a decir, diario se le da mantenimiento, no sean exagerados. Creo que solo en lo que va de este año hemos tenido más de 3 incidentes y no hemos tenido un solo responsable. Esto Así es. tenemos que empezar a analizarlo desde el derecho administrativo. Pero hay una deficiencia, maestro, hay una deficiencia, insisto, en nuestro sistema nacional anticorrupción. No está, es un elefante blanco, no está llevando a cabo sus facultades como debe de ser. Se están peleando entre ellos mismos. La función pública y la Auditoría Superior de la Federación, en lugar de ser copartícipes, de ser hermanos de la misma actividad administrativa, lo único que están ocasionando es una separación que lo vemos diariamente en los noticieros, el hecho de te acuso, pero yo también te acuso, y no es cierto, lo que tú dices no es cierto, en lugar de decir, los dos vamos a participar para que sea estrictamente aplicativa la ley administrativa. Pero lo único que estamos viendo es una separación con un monstruo, un elefante blanco que no sirve, pero que lo siguen teniendo ahí. Y eso sí, pues está muy bonita, ¿no? Y con una participación ciudadana opacada, porque ahí son los comités ciudadanos opacados, porque pues entendemos el por qué no nos dejan participar como ciudadanos, porque no nos dejan llegar a esas entrañas de la administración pública que sabemos que es como el fondo del mar, nadie sabe qué pasa, hasta que sucede y resulta ser que fue un accidente, ¿no? Entonces, nuestro sistema administrativo sancionador es muy pobre, es muy deficiente. Es otra de las cosas que tenemos que hacer, creo que como abogados, poner el dedo en la llaga, y como siempre en la Facultad de Derecho y la División de Estudios de Posgrado, siempre a la vanguardia con estos temas, hablando, y no, por supuesto, desde el ámbito académico, administrativo, y con todo el respeto a nuestras autoridades, pero sí poner el dedo en la llaga de decir, ya basta, no estás haciendo nada, no fue un accidente, verifica tu sistema sancionador administrativo, que es muy deficiente. Gracias. Doctora Alma, ¿considera usted que estamos viviendo una legislitis en el derecho sancionador? Pues yo comulgo con lo que dice la doctora Irene Trejo. No he profundizado mucho en la parte relativa al derecho sancionador. Sin embargo, lo que conozco verdaderamente es lamentable, ¿no?
Es lamentable porque inclusive, no sé si la doctora Irene Trejo me corrija al respecto, pero inclusive no hay una defensoría de oficio, ¿verdad?, especializada en materia de derechos administrativos sancionadores. ¿Estamos de acuerdo, doctora? Los servidores públicos, bueno, y eso lo digo con conocimiento de causa porque he tenido precisamente personas que se han acercado a mí para buscar un abogado especialista justamente en defensa de derecho administrativo sancionador. No hay una defensoría pública, ¿verdad? Y ahí que estamos infringiendo la Constitución, ¿verdad? La Constitución señala que tenemos derecho a una defensa y a una defensa gratuita si no tenemos posibilidades de pagar o si no queremos pagar. Y ya partiendo desde ahí, ya estamos, bueno, como dice la doctora atinadamente, hay una fragilidad impresionante en esta parte. Sí, doctora, le doy la palabra. No, nada más para complementar, doctora, lo que decía de si tenemos algún, pues, como diríamos, una defensoría de oficio los servidores públicos, pues no la tenemos. Al contrario, somos perseguidos por el órgano interno de control, por la Auditoría Superior de la Federación, y por eso ya actualmente da miedo ser servidor público, porque es una, digamos que persecución impresionante. Pero a lo que iba con su pregunta es, antes había el famoso seguro de responsabilidad de los servidores públicos, pues ahora no lo hay, porque la austeridad no lo permite. Págueselo con su dinero. Doctora, y si comete una fechoría, pues ni modo. Doctora, ¿y estará de acuerdo conmigo que en la función pública hay un área que teóricamente es el área que defiende a los servidores públicos, pero entonces son juez y parte, ¿no? Ok. Efectivamente. La verdad es que es, insisto, muy deficiente nuestro sistema y nuestra Secretaría de la Función Pública, pues yo creo que lejos de salir en boletines debería de defender a los servidores públicos que estamos trabajando para dar el servicio al Estado y para los servicios que estamos otorgando para los ciudadanos. Y pues al menos darnos esa protección, ¿no? Se quitó insisto, este seguro de responsabilidad y ahora es, pues si cometes una infracción administrativa, ya no se diga un delito, pues despídete de tu vida porque va a una responsabilidad patrimonial. Decía lo poco o mucho que como servidor público hubiera uno forjado, no alcanza para pagar el daño patrimonial que se le imputa a un servidor público, insisto, por esta persecución excesiva que se ha realizado pues ya hace ya pocos años hacia acá, y que por eso es que ya nadie quiere ser servidor público, ¿no? Mejor dice, no, gracias, aquí me quedo. Doctora Ana Calderón, ¿qué perspectiva le da este conversatorio con relación al Perú? ¿Usted qué encuentra? Me permito acotarle un poquito porque se nos está acabando el tiempo. Si me puede responder en 2 minutitos, por favor. Sí, muy puntual, ¿no? La necesidad de revisar el ordenamiento nacional a partir de la consideración de una excesiva intervención tal vez punitiva, que a veces determina una duplicidad en el sentido de considerar determinado tipo de conductas en el ámbito disciplinario, pero a su vez en el ámbito del Código de Justicia Militar, lo que nos puede llevar a un problema de ne bis in idem material. Y por otro lado, el hecho de ver también que en algunos casos es innecesaria la intervención penal, que ya el mecanismo disciplinario es suficiente y que el derecho penal pasa a ser una intervención excesiva, desfigurándolo, ¿no? Desfigurándolo como última ratio, como bien decía el doctor David. Entonces yo creo que en este proceso de cambios que ha habido en nuestros países, tal vez con una búsqueda de endurecimiento hacia la administración, principalmente por los temas de corrupción, pues también hay necesidad de comenzar a poner límites, y ese poner límites supone pasar algunos temas, por ejemplo, por el control. ¿Qué pasaría en este caso por el ne bis in idem o no bis in idem, ¿no? Gracias más bien por la intervención y bueno, un gusto haber participado con todos ustedes en este conversatorio. Muchas gracias.
Gracias. Maestro David, sus conclusiones igual, lo más concisas. Gracias, maestro. Pues básicamente considero que sí hay una legislitis en materia de responsabilidad de los servidores públicos, la materia penal y al final del día un servidor público comete una falta y lo quieren linchar. Y no digo que esté mal, sino el problema que encuentro es la justificación. Hay poca. Y es que solo por ser servidor público te puedo hacer de todo, cuando hasta cierto punto estás en tu calidad de gobernado, ya cuando compareces ante los órganos. Entonces, creo que es algo que deberíamos de investigar. En mi consideración, si quieren sanciones plenas, aumenten las penalidades en el Código de Justicia, que más delitos traigan inhabilitación, separación del cargo, etcétera, pero no te esperes a aventarla por la vía administrativa. Un delito que nada más trae 2 años de prisión, pero acá me inhabilitas 10, espérame. Entonces, yo preferiría que todo estuviera en un código y que el gobernado supiera cómo comportarse y qué sanción le va a recaer con claridad si llega a cometer la falta. Esa sería mi aportación. Muchísimas gracias, maestro David. Maestra Marta, por favor, sus conclusiones de la mesa. También rapidísimo. Bueno, pues yo creo que de todo lo que hemos platicado, estamos advirtiendo que la potestad sancionadora del derecho administrativo permea en múltiples ámbitos de la ciencia jurídica, ¿verdad? Y no está exenta a la disciplina militar ni el derecho penal militar. Reforzando así, y lo que decía David, el ideal de justicia y de rectitud que representa las Fuerzas Armadas Nacionales en la tierra, en la mar y en el aire, a los ojos de la población, ¿verdad? Obviamente para alcanzar esto debemos de tener una seguridad jurídica, ¿sí? Y pues estamos viendo que no la hay. Ajá. Esa seguridad jurídica de la exacta aplicación de las normas y garantizar el debido proceso y el respeto a los derechos humanos. Esa sería mi conclusión. Gracias. Ok, muchísimas gracias. A todos y a todas las personas que están en el auditorio escuchándonos, hay muchísimas preguntas que nos están haciendo. Lamentablemente, el tiempo no nos da para seguir, tenemos que concluir. Estas preguntas serán respondidas, resueltas en un documento que elaboraremos con las conclusiones a partir de esta mesa, que lo haremos de manera colegiada. Entonces los invito a que esperen la publicación digital de este documento, donde daremos puntual respuesta a cada una de ellas. Además, quiero recordarles al auditorio que el próximo día 13 de mayo a las 18 horas será realizada la segunda mesa de este conversatorio, intitulada Principio de Legalidad en el Derecho Administrativo Sancionador en su vertiente ne bis in idem, es decir, no 2 veces sanciones sobre lo mismo. Aquí ya lo empezamos a esbozar, vamos a dedicarle una mesa completa al estudio de todo ello. Sin más por el momento, les agradezco a todos y a todas su atención, la participación de todos mis compañeros en este panel. Me llevo muchísimas dudas. Hay conclusiones muy importantes que han salido de esta mesa, que espero les demos una mayor profundidad académica y que nuestros alumnos en sus diversas vertientes lo estudien. Un gusto, muy buenas noches. Hasta luego. Hasta luego, buenas noches. Gracias a Hasta todos. luego, buenas noches. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.